Tengo la pizarra en pantalla. Hola. Sí, bien, ya está compartiendo pantalla, doctor, pero No, quiero la pizarra. todo está activado, doctor. Espera un ratito. Ahí está. ¿Ya Sí, está la pizarra? sí, doctor. ¿Se ve la pizarra o se ve la pantalla también? Ve la pizarra solamente, doctor. Perfecto. Un ratito. Voy ubicando los... Ya. Solamente se ve la pizarra, ¿no? Es doctor. Muy bien. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Cefocap por esta oportunidad de permitirme presentar ante el público que constantemente participe en sus sesiones, para presentar una clase que es un poco particular porque es ajena usualmente al ámbito, al contexto jurídico, pero que se complementa y que a veces es mucho más complicado de poder demostrar, de poder fundamentar, de poder exponer, porque usualmente no se presta mucha atención en estos contextos. Por eso es que cuando nosotros hablamos, y vamos a comenzar a presentar nuestra posición, cuando nosotros generamos un taller sobre redacción de escritos, tenemos que tener la suficiente visión y capacidad para poder comprender que no solamente se trata de un aspecto lingüístico o de un aspecto mecanográfico o de un aspecto técnico en el ámbito de escribir, sino de poder también fundamentar, argumentar, exponer y esencialmente vincular una decisión a los hechos expuestos. Por lo tanto, uno de los grandes elementos que normalmente se observa en el ámbito de la judicatura, en el ámbito de la práctica legal civil, como también en la etapa preliminar en el ámbito de la educación para estudiantes de pregrado y posgrado, es que normalmente los elementos asociados a la redacción no suelen ser muy pulcros, no suelen ser muy formales, ni tampoco suelen ser muy enfáticos en lo que se procura detallar. Por lo tanto, vamos a comenzar a exponer y detallar que cuando nosotros comenzamos a hacer redacción de escritos, tenemos que tener en cuenta que van a existir tres grandes áreas sobre las cuales nosotros podemos detallar algunas condiciones, ¿correcto? Tres grandes áreas. Y las tres son absolutamente autónomas y son independientes entre sí, ¿correcto? El mecanismo máximo, eventualmente, al que un escritor aspira es normalmente el de la investigación jurídica. ¿Correcto? Y en la investigación jurídica, ¿qué es lo que se aspira normalmente a tener como el elemento máximo, como el elemento superior? En este contexto, señores, normalmente el investigador jurídico aspira a la redacción de textos de naturaleza jurídica, que esencialmente son libros, que esencialmente son artículos, que esencialmente son informes jurídicos, ¿correcto? Pero recuerden, hoy estamos en un contexto de tanta difusión, de tanta competitividad en el ámbito laboral, en el ámbito de la investigación científica, que no es necesario producir cualquier cosa. Se tiene que producir a nivel de calidad. Por lo tanto, cuando estamos haciendo mención a los libros, tenemos que hacer referencias muy significativas. En primer lugar, a libros provenientes de investigación. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que tengan un registro válido a nivel del CONCITEC. Ya no estamos hablando de cualquier publicación, estamos hablando de una publicación
que tenga un formato, que tenga una validez, que tenga una vinculación y que tenga un peso académico con respecto a Concitec. Porque hoy por hoy el producto de la investigación es un producto sumamente valorado en el ámbito académico profesional. En segundo lugar, el libro debe tener un registro ISBN a nivel de Biblioteca Nacional. Ya no se puede tener una producción cualquiera. ¿Y esto qué implica? En tercer lugar, señores, un registro editorial para evitar las autopublicaciones. Producción editorial, por ejemplo, Manuel Bermúdez Tapia no va a producir el libro que investigó Manuel Bermúdez Tapia, porque eso no es serio, ¿correcto? Lo ideal es siempre tener un respaldo institucional, porque de lo contrario no habría un filtro, no habría una fiscalización, no habría un control de calidad con respecto a esos libros. A nivel de artículos, señores, acá el reto es mucho más significativo, porque estamos hablando de diferentes libros generalmente destinados a publicaciones indizadas. ¿Qué significa con registro de indización? El tope, el máximo tope, siempre va a ser una revista con registro en Scopus, ¿correcto? Pero en nuestro país solo hay una revista jurídica a nivel de Scopus, que es la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Las demás tienen dos registros bastante conocidos, Latin Desk o eventualmente alguna circunscripción vinculada a alguna editorial que tiene un contexto de indización, pero que no son muy buenas. Está, por ejemplo, la Dialnet, está, por ejemplo, Cielo, correcto, pero el Scopus es excluyente. Scopus es excluyente y por ello es que también vamos a indicar acá Latin Desk, Cielo y Dialnet, que son las más conocidas para nuestro trabajo de investigación en el ámbito jurídico, ¿correcto? Y bueno, finalmente los informes que pueden corresponder no solamente para cuestiones del ejercicio laboral, sino también para instituciones, generalmente a nivel de qué cosa, de trabajos de investigación que toman un tiempo prudencial y esos informes exigen que tengan un contenido basado, por ejemplo, en el Balance Scorecard, como también eventualmente en algunas premisas vinculadas a elementos técnicos para que puedan fundamentar lo expuesto, ¿correcto? La investigación jurídica, por tanto, es un valor sumamente elevado y es bastante exigente en cuanto al nivel de redacción. Pero esto no lo aplican todos, esto no es válido tampoco para todos, pero es el ideal, ¿correcto? No se procura excluir a lo demás, se procura indicar, ese es el mejor camino, esas son las ligas mayores, por dar una referencia muy coloquial, esos son los elementos a los cuales cualquier abogado, cualquier profesional que busca especializarse y que busca generar una condición positiva, debería aspirar, ¿correcto? En segundo lugar, señores, ya vamos a tener los elementos en otras instancias, en otros niveles, que van a estar bastante vinculados al ámbito de la redacción de escritos, ¿correcto? ¿Y cuál es el segundo nivel? Señores, es el ámbito del desarrollo profesional, ¿correcto? Y en este contexto del desarrollo profesional ya vamos a tener que en cuenta diferentes ámbitos, pero en realidad nos vamos a identificar solamente dos grandes elementos, ¿correcto? El primero de ellos es en el ámbito del abogado respecto del sistema judicial y en segundo lugar es respecto del magistrado en el sistema judicial. Recuerden, señores, que por magistrado estamos indicando al juez de paz, al juez especializado, al juez que conforma sala superior, al juez que conforma sala suprema en la Corte Suprema, sin importar condición de titularidad,
de suplencia o eventualmente algún elemento laboral ajeno. ¿Por qué? Porque basta con que ostente ese cargo y esté en un despacho judicial, va a desarrollar sus obligaciones conforme a los artículos 138 y 139 de la Constitución, ¿correcto? Pero un momento, eso es en el Poder Judicial. Y eso también es vinculante con los magistrados que están en el Ministerio Público, sea fiscal provincial adjunto, sea fiscal provincial adjunto a nivel superior, sea fiscal adjunto supremo, o sea fiscal de la nación, o eventualmente fiscal supremo que conforma la Junta de Fiscales Supremos, ¿correcto? Por lo tanto, está aplicado a cualquiera de esos sujetos. ¿Por qué? Porque sobre ellos individualmente se exige que su actuación, que está expuesta en la redacción de documentos, sean resoluciones, sean autos, sean sentencias, sean dictámenes fiscales o eventualmente sean acusaciones, va a estar basado en lo que dispone el artículo 139 de la Constitución, que está vinculado a la fundamentación de decisiones y al nivel de exposición argumentativo para poder identificar su decisión con respecto a los hechos evaluados. ¿Correcto? Por lo tanto, no es un criterio irracional, ni tampoco es un criterio muy exagerado. Es sencillamente la presentación de elementos que requieren ser fundamentados. Por lo tanto, en el desarrollo profesional, nosotros, ¿qué es lo que vamos a detallar en forma muy específica? En primer término, señores, vamos a tener que identificar los tres ámbitos con los que solemos presentarnos los abogados ante el sistema judicial, ¿correcto? El primero de ellos es respecto de una demanda, que es el valor máximo. El segundo de ellos es respecto de una denuncia penal o la presentación de un escrito, y en este caso puede ser penal, civil, constitucional, laboral o eventualmente familiar en general, ¿correcto? Y en tercer lugar, señores, en tercer lugar, está vinculado esencialmente a escritos de trámite. ¿Por qué? Porque aunque parezca increíble, muchas veces los abogados no quieren escribir un documento en un proceso judicial para acelerar el proceso o eventualmente para exigir la ejecución de una acción judicial en forma enfática, principalmente porque asumen que eso puede demorar más el proceso debido a que a veces hay sobrecarga procesal y eventualmente la atención de un documento puede demorar mucho más el trámite principal de un proceso judicial. Y eso es verdad. Y eso es verdad. ¿Correcto? A veces la presentación de escritos genera la inoportunidad en la evaluación del documento máximo o del elemento procesal mucho más importante. Y a veces se demora esto. ¿Correcto? Por lo tanto, estos elementos que estamos analizando, demanda, escritos, los vamos a ver en las diapositivas siguientes, sobre las cuales vamos a enfatizar algunas cosas. ¿Correcto? Muy bien. Y cuando estamos hablando de magistrados en el sistema judicial, nuevamente tenemos que hacer la mención de los principales documentos que van a exponer, que pueden ser, ¿qué cosa? Autos o resoluciones en el ámbito del Poder Judicial y dictámenes en el Ministerio Público, ¿correcto? Y esto complementado, ¿qué cosa? Con respecto del nivel de argumentación en cada documento emitido para las dos instituciones, ¿correcto? Ese es el punto intermedio en el cual nosotros tenemos que evaluar el contenido de la redacción de escritos, porque es sumamente importante. Y finalmente, sin ser limitado, sin ser trivial, sin ser un elemento negativo, tenemos que enfatizar que el primer nivel en el cual se presenta en la redacción de los escritos es, ¿qué cosa?
un elemento básico, pero no significa que tenga un valor o que tenga un contenido negativo o que sea peyorativamente limitado frente a los otros dos, ¿correcto? Por lo tanto, obsérvese que en el primer ámbito de la redacción de los escritos vamos a trabajar, ¿qué cosa? Elementos que se van a vincular al trámite de un proceso judicial en primer término, ¿correcto? Y en segundo término, vamos a ver la redacción de documentos de carácter privado con efecto legal a favor de terceras personas, ¿correcto? Son elementos totalmente distintos, son elementos totalmente autónomos y que nos permiten indicar algunas condiciones muy características, ¿correcto? Por ejemplo, señores, en el contexto inicial, elementos que se van a vincular con el trámite de un proceso judicial, se tiene que tomar en cuenta esencialmente, ¿qué cosa? La relación entre los hechos a ser expuestos en el documento con respecto a los elementos de derecho con los cuales se fundamenta una posición. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no basta con hacer alusión de una situación si es que no se complementa un elemento técnico vinculado al uso de elementos normativos, ¿correcto? Y eso es absolutamente esencial. Y acuérdense que hoy, por estar en una situación de Estado de Derecho, se complementa un segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Los escritos de cualquier naturaleza deben complementar los siguientes, señores. Los siguientes dos elementos. ¿Correcto? Miren, señores, en primer término, un nivel de argumentación sólido y en segundo lugar, un elemento probatorio que fundamente y viabilice el objetivo del postor o del profesional que redactó un documento. ¿Correcto? Entonces, obsérvese que estamos ante una condición totalmente diferenciada de las otras condiciones en las cuales se desarrolla, y por ello es que normalmente tenemos que tener muchísimo cuidado en la redacción de un documento. ¿Qué es lo que nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en esta oportunidad en los dos primeros ítems, en los dos primeros focos de atención, porque evidentemente el desarrollo de una investigación exige además un taller metodológico, exige un elemento de una mayor capacidad y comprensión también de los contenidos a ser trabajados, ¿correcto? Y esto sin desmerecer a nadie, sin una cuestión negativa, sino porque es absolutamente diferenciado. Existen niveles, existen condiciones y para ello es importante dar una etapa inicial, porque si no tenemos una etapa inicial y analizamos todo esto como si fuera un único conjunto en la cual todos tienen las mismas capacidades, las mismas condiciones, las mismas proyecciones, podríamos generar un efecto negativo, un efecto que eventualmente pudiera ser totalmente contradictorio, porque la persona que recién está iniciando no va a poder entender ni comprender la proyección que se está procurando desear, y una persona con mucha especialización o con un nivel de profesión mucho más elevado, probablemente le resulte muy trivial, muy banal inclusive, el estar iniciando elementos muy sencillos. Entonces, por eso es que les pido por favor un poquito de comprensión, que esto no es una cuestión negativa para alguien o para determinado sector, es sencillamente, ¿qué cosa? La presentación del esquema
y como en todo contexto académico profesional, también existen subcategorías, subniveles que necesitan ser detallados, ¿correcto? La investigación jurídica eventualmente la podemos dejar para una siguiente oportunidad y ahora tenemos que enfatizar esencialmente a la participación en un contexto ante el Estado y eventualmente en el ámbito procesal, que es lo más significativo, ¿correcto? Entonces, ¿dónde es que van a tener efecto los contenidos de un proceso judicial? Recuérdense, señores, que los abogados no solamente están enfatizando el trabajo ante condiciones totalmente vinculadas al Estado. Eventualmente el trabajo en el ámbito privado es inclusive superior en cuanto a volumen, en cuanto a actividad, en cuanto a trabajo, que eventualmente pues no tienen ningún nivel de vinculación o de asimilación o condición con respecto al Estado. Entonces, obsérvese que esto es totalmente diferente y eso nos permite indicar el contenido de un documento legal puede estar dirigido en 3 niveles o condiciones o categorías, ¿correcto? Entonces, véase, señores, que esto es absolutamente especial porque nos permite indicar los escritos pueden ir dirigidos a 3 diferentes entidades. Insisto, siempre sobre la base del elemento máximo, porque nos permite orientar un objetivo mucho más formal, ¿correcto? Entonces, el tercer nivel, lo vamos a denominar así, el tercer nivel, siempre van a ser, ¿qué cosa? Escritos dirigidos al contexto judicial. ¿Dónde? Obsérvese que en este nivel vamos a desarrollar la dirección de estos escritos a 3 entidades y las vamos a poner en subcategorías, ¿correcto? En primer lugar, señores, Ministerio Público, ¿correcto? Esencialmente para trabajar denuncias y eventualmente, ¿qué cosa? Escritos que acompañen, fundamenten o apoyen una denuncia. ¿Correcto? Es lo más común. En segundo lugar, señores, Poder Judicial. En diferentes elementos. Puede ser en la máxima, que es normalmente conocida como la demanda, ¿correcto? Y en la presentación de escritos, que pueden ser en varios niveles conforme vamos a indicarlo, ¿correcto? Porque inclusive los recursos impugnatorios son también un escrito. Por lo tanto, no es una cuestión de trivialización, es una cuestión de decir, miren, señores, que los escritos judiciales tienen diferente contenido, y no solamente por una cuestión lingüística, sino un contenido totalmente diferente, particular, porque hay una vinculación al ámbito judicial, al ámbito procesal, al ámbito probatorio, que es totalmente diferente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en tercer lugar? Uy, se me fue. Un segundo. En tercer lugar, señores, al Tribunal Constitucional. Y en el ámbito del Tribunal Constitucional, recuérdese que el mismo acto de postular un documento, como un escrito, como una demanda, un recurso de agravio constitucional, ya tiene otro contenido totalmente distinto, ¿correcto? Y es por eso que ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, a raíz de la modificación de varias decisiones jurisprudenciales, hoy por hoy se exige que cualquier recurso de agravio constitucional tenga elementos o condiciones de redacción y de contenido que sean totalmente diferenciados para que puedan tener siquiera el elemento de evaluación preliminar. ¿Por qué? Porque pueden quedar improcedentes de plano y eventualmente el que presentó ese escrito puede generar una pésima condición en el ámbito profesional, ¿correcto? Y eso es absolutamente importante de detallar, ¿correcto? Muy bien. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que eventualmente vamos a tener también una acción, este es el segundo ámbito, de escritos de naturaleza legal
dirigidos al Estado. ¿Dónde? Generalmente para el desarrollo de un procedimiento administrativo. Un procedimiento que en términos legales se llama ¿qué cosa? Un procedimiento contencioso administrativo. ¿Por qué se denomina contencioso? Porque existe una oposición contra la actividad del Estado y por eso es que adquiere esta denominación, ¿correcto? No significa que tenga el mismo valor de lo desarrollado en el ámbito jurisdiccional, porque acá se aplica otro elemento totalmente distinto. Si bien es cierto, en este ámbito también se aplica Código Procesal Civil, también se aplican Código Civil e inclusive Código Penal en algunas condiciones, especialmente en el tema de faltas, tenemos que tomar en cuenta administrativo. Tenemos que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que cuando el ciudadano, a través evidentemente del apoyo legal de un abogado, se dirige ante el Estado, generalmente va a buscar diferentes condiciones. ¿Cuáles van a ser las diferentes condiciones? Primero, solicitando o requiriendo información. Y esto está vinculado a lo que dice la Constitución. Específicamente, señores, en el artículo 2, en el inciso 10, hasta si no me equivoco. A ver, un segundito. 5. Miren, artículo 2, inciso 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Por lo tanto, obsérvese que esta condición de solo requerir información ya de por sí no puede ser considerado como un documento cualquiera o un documento sumamente sencillo. Tiene que tener un contenido inclusive constitucional porque de por medio está la tutela de un derecho fundamental. ¿Correcto? En segundo lugar, ya no solicitando información, sino actuando en defensa de un interés o de un derecho afectado por parte de la administración pública. Y cuando hablo de la administración pública, en esencia, estoy detallando a quién, al Estado, ¿correcto? Estoy detallando al Estado. ¿Y por qué? Porque es el Estado el que normalmente desarrolla funciones a través de diferentes entidades con las cuales existe una comunicación, un lenguaje técnico sobre la cual se pueden detallar muchas cosas, ¿correcto? ¿Por qué detallamos cuando se actúa en defensa de un interés o de un derecho afectado? Porque normalmente se presume, esto no es un elemento absolutamente contundente, se presume que el individuo se ha sentido afectado. Y cuando un ciudadano se siente afectado, se siente limitado, se siente condicionado, evidentemente no tiene que actuar directamente, tiene que buscar una asesoría legal. Porque recuérdese que el solo hecho de presentarse ante el Estado y que este Estado le atienda ese requerimiento, esa consulta o ese escrito, podría provocar ¿qué cosa? La generación de una reacción negativa, como por ejemplo la confirmación de una decisión negativa o de una resolución que eventualmente impusiese una multa o que eventualmente impusiese una condición restrictiva. Por ejemplo, señores, a nadie se le ocurriría presentarse ante la SUNAT ante eventualmente, ¿qué cosa? Una notificación a través de las redes, por ejemplo, del servidor Sol, en la cual la SUNAT de repente a ciudadano X se le informa que tiene que pagar más impuestos de los declarados. Si usted, en términos individuales, actúa de buena fe e inclusive de mala fe y se presenta, a la SUNAT no le va a interesar el contenido del cual usted ha sido motivado para presentarse. A la SUNAT le va a interesar el contenido del documento con el que usted ha presentado. ¿Por qué? Porque eso podría fundamentar la condición impuesta por la SUNAT o eventualmente podría, ¿qué cosa? Extender el contenido negativo o restrictivo que ha detallado la SUNAT con respecto a ese ciudadano. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque evidentemente esa comunicación no es
equivalente. Es una comunicación de un ente superior a un ciudadano. Y por lo tanto, evidentemente un ciudadano, si no actúa con el conocimiento legal para poder estar en un equilibrio de comunicación, podría tener un perjuicio sumamente elevado. ¿Correcto? Y eso no solamente sucede con Nacional, sucede con cualquier entidad del Estado. Tenemos en el país, por ejemplo, más de 3.800 municipios, tenemos en el país aproximadamente cerca de 12.000 entidades administrativas del Estado que se comunican con los ciudadanos de modo totalmente diferenciado, ya sea por el ratio de ubicación en distritos, en provincias, en regiones o a nivel nacional. Por lo tanto, son elementos totalmente distintos. Por ejemplo, vamos a dar un segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si la policía nos notifica que eventualmente nosotros hemos sido sindicados por una presunta comisión de un delito? Ejemplo, al ciudadano Manuel Bermúdez Tapia, quien les habla, le llega una notificación y dice, señor, ha llegado una denuncia contra el ciudadano Manuel Bermúdez González, es otra persona, correcto, pero bueno, nos han indicado la dirección y por eso le solicitamos a usted que se presente ante esta denuncia que va a tener un carácter administrativo preliminar. No estamos hablando de un contexto jurisdiccional como si fuera elemental. ¿Correcto? Por eso es que la diferencia entre el punto 2 y el punto 3. Muy bien. Yo al ser abogado podría decir, señores, una confusión. Ustedes han querido denunciar al señor Manuel Bermúdez González. Yo, conforme al DNI que adjunto un elemento probatorio, soy Manuel Bermúdez Tapia. Por lo tanto, no soy la misma persona. ¿Correcto? Sin embargo, presentaré mi escrito, mi fundamentación y accederé a las reuniones o entrevistas que me pudieran hacer para colaborar con la justicia. Punto. Una persona común y corriente, sin el conocimiento legal, podría inclusive generar una autoconfesión o eventualmente generar una condición procesal que pudiera ser sumamente negativa en contra de sus derechos o en contra de su defensa, ¿correcto? Recuerde que es un elemento constitucional no indicar que uno es culpable, ¿correcto? Yo siendo responsable, siendo culpable de la comisión de un delito, no necesariamente tengo que confesar. Sencillamente tengo que acogerme a las garantías constitucionales y es el Ministerio Público el que tiene que demostrar mi culpabilidad. ¿Correcto? Es totalmente distinto a lo que estamos evaluando. Muy bien. En este sentido, cuando estamos actuando en la defensa de un derecho, estamos planteando la ejecución de una posición intermedia, porque acá ya estamos hablando del típico procedimiento contencioso, ¿correcto? Y en tercer nivel, señores, en tercer nivel va a ser la etapa preliminar al ámbito jurisdiccional. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la administración toma conocimiento de una acción contra una de sus directivas, condiciones, decisiones, normalmente no la toma en cuenta y ejecuta, ¿qué cosa? Una segunda acción contenciosa en contra del ciudadano. Y por ello es que normalmente en el procedimiento contencioso, en el procedimiento contencioso, se puede impugnar una condición detallada por la administración, ¿correcto? Recuérdese que estamos hablando de un contexto de redacción. El procedimiento contencioso administrativo impone otra categoría nominal con respecto a las impugnaciones. ¿Por qué? Porque recuérdese que la resolución administrativa no genera cosa juzgada, genera cosa decidida, que es totalmente distinto. Estamos haciendo un lenguaje técnico, un lenguaje esencialmente procesal, porque los abogados entendemos este mecanismo, ¿correcto? Pero un momento, nosotros y como obligación profesional siempre tenemos que informar a nuestros clientes la ejecución de estos procedimientos porque eventualmente resulta muy importante
¿Qué cosa? Que nosotros no solamente tengamos una coherencia en lo que está detallado en el documento, sino que además nuestro cliente o la persona a la cual estamos sirviendo pudiera tener el verdadero conocimiento real de lo que se está ejecutando, porque finalmente es sobre sus derechos, sobre sus intereses y también sobre sus obligaciones lo que se está decidiendo. ¿Correcto? Por lo tanto, obsérvese que esto es absolutamente importante. Y en tercer lugar, señores, ¿cuál va a ser el elemento importante o referencial? El primer nivel, que es el nivel más sencillo, nosotros, a ver, permítanme ponerle un elemento un poquito más amplio, por la coloración. En primer término, señores, ¿cuáles van a ser? Escritos dirigidos a particulares. Y nuevamente en varios niveles, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una documentación, una escritura de algún contenido en algún documento, podemos tener en cuenta qué cosa, su alcance. Por lo tanto, tenemos que tomar muy en cuenta qué cosa, las documentaciones que informan a una tercera persona. ¿Correcto? Por ejemplo, una persona es propietaria de un bien, correcto, es propietaria de un bien que alquiló a esta persona, correcto. Si ya se venció el contrato y, bueno, está por vencerse el contrato y eventualmente no se necesita llegar a una notificación muy formal, como por ejemplo puede ser una carta notarial o eventualmente el pedido de desalojo en el ámbito judicial, tenemos que observar, ¿qué cosa? Que eventualmente esta comunicación puede ser muy simple, muy sencilla, pero insisto, al contener un elemento jurídico, tiene que enfatizarse qué cosa, que se tiene que hacer la prevalencia de la información y del contenido que se busca trasladar. En este caso, ¿qué cosa? El vencimiento de una obligación legal, ¿correcto? Como esto no suele tener mucho efecto, porque eventualmente no lo tiene, viene en segundo lugar, ¿qué cosa? La documentación remitida en forma estructurada bajo los alcances de una comunicación formal, que pueden ser sumamente sencillos, como por ejemplo las cartas notariales, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Que porque ya es una carta notarial ya tiene un valor legal, perdón, el valor legal está vinculado al contenido del documento, no al contenido de la información expuesta en una hoja, en una file, eventualmente en un expediente, ¿correcto? Es totalmente distinto. Una carta notarial tiene un valor superior esencialmente porque hay un refrendo de parte de un ciudadano, que es el notario, y que va a garantizar, ¿qué cosa? Que el procedimiento se ha ajustado a algunas condiciones y requisitos exigidos por ley para determinadas condiciones, como por ejemplo la exigencia a un pago, como por ejemplo la ejecución de una obligación derivada de un contrato o eventualmente la ejecución de acciones pactadas, programadas, establecidas en alguna condición establecida previamente entre las partes involucradas. ¿Correcto? Por lo tanto, obsérvese que estamos hablando de acciones totalmente diferenciadas y que nos permite decir, señores, en estos niveles ya estamos desarrollando un elemento legal muy superior. ¿Correcto? Y finalmente, la tercera de ellas, que es la parte más importante, señores, la redacción de contratos. ¿Por qué la redacción de contratos es la parte más significativa en el ámbito de la redacción de un escrito que nosotros podemos detallar? Por varios niveles. En primer término, señores, los contratos contienen elementos de información. A ver, vamos a marcarlo por acá. Los contratos contienen
información de carácter legal que establecen derechos, obligaciones, condiciones, plazos temporales o acciones a ser ejecutadas bajo una condición vinculante. ¿Correcto? Por ejemplo, señor, si Manuel Bermúdez contrata a Juan Pérez a efectos de que le pueda vender un libro que debe ser traído del extranjero, ¿correcto? Y el plazo pactado es de una semana, y llega la semana, no hay el traslado del documento del libro a favor mío, evidentemente ese contrato, que pudiera ser muy sencillo, no se está cumpliendo, ¿correcto? Y miren que estoy hablando de un libro. Eventualmente, si estamos pactando, por ejemplo, el traslado de un bien inmueble, el traslado de un bien que pudiera tener un efecto económico totalmente distinto y muy particular, pudiera ser totalmente diferente. Entonces, son circunstancias totalmente diferenciadas y por eso es que estamos hablando de que el contenido de un documento legal puede ser dirigido en varios niveles. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la regla general en términos específicos para poder generar cualquier tipo de escrito? Ya en este sentido, vamos al contenido lingüístico, ¿correcto? Al contenido lingüístico y a un contenido técnico argumentativo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a llamar esto? Todo documento debe tener dos reglas generales que son vinculantes, ¿correcto? Esto, señores, se llama comunicación forense. ¿Por qué? Porque si no hay una comunicación con un contenido legal, lamentablemente la otra parte, el interlocutor, necesariamente va a tener en cuenta, ¿qué cosa? La ejecución de alguna acción que pudiera ser vinculante o exigible. Muy a pesar de que uno de ellos, el que exige generalmente, pudiera decir, ¿cómo es posible que tú puedas negarte a esto? ¿Correcto? Y por ello es que vamos a establecer, en primer término, ¿qué cosa? La ejecución de algunas condiciones de diferenciación. ¿Correcto? Porque son totalmente distintas. Son totalmente distintas. En primer término, señores, vamos a hacer la referencia a los elementos de carácter lingüísticos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una exposición de cualquier elemento en un contenido, tenemos que tener presente algunos factores muy particulares, ¿correcto? Y vamos a detallar algunos tips. En primer término, señores, la persona es totalmente distinta al documento que se está presentando, haciendo, trasladando, eventualmente ejecutando. Esto es un elemento absolutamente especial. Entonces, mucha gente dice, yo ya escribí, yo ya hice un documento, yo ya presenté, por ejemplo, un trabajo. Muy bien, usted podrá haber presentado el trabajo, podrá haber presentado, por ejemplo, un trabajo monográfico para el curso X, ¿correcto? Pero hay un momento. Yo he evaluado el documento. Solamente he manifestado, he evaluado, he observado el contenido del documento. Y yo no he podido estar al costado o eventualmente cerca de la persona que lo ha presentado. Y por lo tanto, si esa persona no ha tenido la capacidad o la condición como para poder expresarse en forma totalmente libre o formal o enfática o clara, ¿cómo entonces yo voy a poder tener la capacidad para comprender lo que ha querido decir? Y ese es uno de los grandes defectos de los abogados a nivel de autocrítica, porque presumimos que todo el mundo nos va a entender, presumimos que eventualmente esto es tan sencillo que no necesariamente se necesita
ejecutar una acción que pudiera ser mucho más sencilla, ¿correcto? Entonces, esto es absolutamente importante de detallar porque nos permite indicar, no todas, no todas las personas llegan a entender, llegan a comprender que el documento que han elaborado contiene la información que pensaban. Y esto es muy claro y esto genera muchísimos errores porque cuando uno comienza a revisar y dice, oiga, lo que usted me ha querido decir no está en el documento. Y eso a veces es algo grave, ¿correcto? Por lo tanto, la segunda condición que tiene que tener el documento en forma general, ¿cuál es? El contenido debe tener las siguientes características. Y por favor, préstenle un poquito de atención a estos elementos que son absolutamente importantes porque esto nos permite vincular los tres elementos iniciales con los cuales nosotros habíamos evaluado en la diapositiva 2 y además los tres niveles en los cuales habíamos proyectado la ejecución de una acción en el ámbito de la redacción de cualquier documento, tanto en lo profesional, tanto en lo académico, como también en lo privado, ¿correcto? Señores, en primer término, tengan muy en cuenta la identificación de las personas a las cuales se dirige, a las cuales se procura enfatizar un elemento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario saber qué es lo que se tiene que decir y a quién se tiene que dirigir esa información, ¿correcto? No es lo mismo comunicar en un escrito, en un documento, una información a un señor policía que eventualmente un juez. Recuerda que el policía no va a tener un nivel de jurisdicción ni tampoco va a tener un nivel de discrecionalidad como para poder a usted generarle la limitación de un derecho. El juez sí, correcto, el juez sí. Por eso es que es muy importante saber a quién se le presenta el escrito y saber cómo se puede presentar también ese escrito, porque eventualmente yo recibo una denuncia penal. Manuel Bermúdez ha sido acusado de querer conspirar contra la democracia americana por los efectos que ha pasado en Estados Unidos. Yo digo, pero si no he viajado a Estados Unidos. Es más, yo ni siquiera he tenido vinculación con algún nivel de comunicación, chat, mensaje, pensamiento, etcétera, vinculado a lo que ha pasado en Estados Unidos. No tengo nada que hacer. El que yo piense eso y no lo presente en un documento ante cualquier requerimiento, me puede ser perjudicial. Yo tengo que presentarme y eventualmente tengo que ser muy claro. Tengo que utilizar un lenguaje no solamente comprensible, sino que sea absolutamente contundente. Porque si yo no expongo de forma definida mis argumentos, corro con el riesgo de continuar con el procedimiento y de repente llegar hasta una denuncia penal. ¿Por qué? Porque no pueden considerar mi defensa como suficiente. Y eso puede ser perjudicial, ¿correcto? Entonces, en primer término se tiene que identificar a las personas, ¿correcto? En segundo término, señores, se tiene que tener la absoluta capacidad para conocer el alcance de determinados hechos que son los que fundamentan la participación de un abogado. Pongo entre comillas para efectos de poder resaltar, porque recuerden que en este sistema no hay la cursiva, ¿correcto? Entonces es solamente para eso. Vean entonces, ¿qué es lo que necesitamos detallar? Los hechos. Si a Manuel Bermúdez Tapia se le acusa de conspirar contra la democracia americana, ¿cuáles serían los hechos que argumentan mi defensa? Primero, no ha viajado fuera del país, ni menos a Estados Unidos. Dos, no tiene vinculación con ningún grupo político, social, económico, eventualmente, lo que fuese, americano. Tres, no ha expresado bajo ningún contexto ninguna opinión vinculada al respecto como para que pudiera entenderse que hay una vinculación.
ante esos elementos que son bastante objetivos y que solamente exponen la naturaleza de los hechos, el escrito va a tener un efecto muy positivo a mis intereses. Yo no dispongo nada, sencillamente puedo correr con el perjuicio de que la contraparte no suma válidamente mis argumentos y se sigue el procedimiento, ¿correcto? Eventualmente yo podría escribir en un escrito, no me interesan estos problemas, yo soy peruano, no soy americano. Y punto. Con una documentación tan sencilla, bajo ese contenido, bajo el contexto que estamos exponiendo, eventualmente pues podrían seguir una investigación en contra mía, porque yo no he presentado un argumento como para poder o diferenciarme o separarme de los hechos materia de evaluación. ¿Correcto? El tercer elemento que tiene que ser sumamente claro, señores, se tiene que tomar muy en cuenta, se debe tener en cuenta el contexto temporal, ¿correcto? Indicar fechas, por ejemplo, con las indicaciones de fechas, condiciones temporales que ayuden a precisar los tiempos. Por ejemplo, ya habíamos detallado esta condición. Estoy haciéndole un escrito para que eventualmente una persona que ha sido inquilina deje la habitación o el departamento de parte de un cliente mío, sin la necesidad de ir a un asunto notarial o eventualmente un asunto judicial, ¿correcto? Pero entonces, ¿yo qué le trasladaría? Que conforme al contrato firmado entre cliente y eventualmente inquilino, se tiene que tomar en cuenta que el vencimiento del contrato se realiza en la fecha tal. Por ejemplo, 10 de enero del 2021. Por lo tanto, se le va a avisar de un modo informal, la primera comunicación, esto. Para el día 9 de enero se le podría notificar notarialmente, ya con un contenido mucho más preciso. Y ya si estamos 11 de enero y no se ha mudado o no ha ejecutado actos de retiro de sus bienes o de sus cosas de la habitación o del departamento, ya podría iniciar un proceso judicial, ¿correcto? Pero tengan en cuenta que el abogado no necesariamente tiene que hacer una acción y una reacción de naturaleza jurídica sin tomar en cuenta los hechos. Porque de nada nos serviría a nosotros iniciar un proceso judicial de desalojo si de repente en el día 12 de enero observamos que ya literalmente las cosas que estaban en el departamento por parte de este inquilino ya han sido retirados. No tiene sentido. Se tiene que tomar muy en cuenta las condiciones sobre las cuales se ejecutan, ¿qué cosa? Las evaluaciones de carácter jurídico. ¿Correcto? En cuarto lugar, y que esto es absolutamente vinculante para efectos de generar una condición objetiva, señores, es que se tiene que tener en cuenta, se debe tener en cuenta un contenido legal o normativo que fundamente una acción por parte del ciudadano. ¿Por qué? Porque siempre es bueno fundamentar nuestra acción. Si no lo hacemos, corremos con el riesgo de creer que nuestras ideas, que nuestras acciones están justificadas por el solo hecho de nuestra creencia. Nosotros tenemos que basarnos en una condición superior para poder ejecutar una acción de naturaleza legal, porque esto no es una condición absolutamente ajena a lo circunstancial, es una condición que involucra un contexto de naturaleza jurídica. Por lo tanto, son elementos de carácter lingüístico que tienen que ser comunicados. Y el tercer lugar, señores, se tiene que tener en cuenta el canal de comunicación entre las partes. ¿Por qué? Porque puede ser una comunicación escrita, puede ser
una comunicación digital o puede ser una comunicación oral. Correcto. Por ejemplo, señores, ¿alguna vez ustedes han ido a una panadería a comprar 10 panes, 20 panes, de repente panes y jamonado, mantequilla, y han dicho, señor vendedor, señor panadero, vamos a ejecutar un contrato, saque un documento, saque una hoja y vamos a pactar cuál es el precio del pan, de la galleta, de la mantequilla, de la jamonada? No, la comunicación es eminentemente oral. Y esto es absolutamente claro, ¿correcto? Por lo tanto, estamos vinculando a un efecto absolutamente sencillo, a un efecto absolutamente procedimental que no requiere mayor información. Pero muy distinto va a ser si es que yo quiero trasladar o quiero transferir o quiero vender mi carro, que tiene otro valor. O sea, yo no puedo hacer un contrato oral de un carro sobre la base, ¿qué cosa? De que yo conozco a la otra parte, a mi comprador, y bueno, yo confío en él. Correcto. Es más, normativamente hablando, esa transferencia tiene que sujetarse a los patrones y directivas de la SUNAR para efectos de poder inscribir la transferencia y generar las acciones de carácter administrativo tributario en contra del comprador. Y no porque se asuma un elemento negativo, sino porque sencillamente tiene que estar acorde a las condiciones y reglas y procedimientos establecidos por ley, porque lo contrario no se podría ejecutar una transferencia. Correcto. Estamos hablando en términos formales. Evidentemente hay muchísima gente que hace transferencia de bienes inmuebles de manera informal, incluyendo carros, incluyendo hasta trailers. Pero recuérdese que si surge un problema legal, el incumplimiento de estas reglas puede provocar condiciones jurídicas totalmente distintas y negativas en contra de quien incumplió esas condiciones, ¿correcto? Vean entonces, señores, que una cosa es el contenido lingüístico por parte de quién, por parte de dos sujetos bastante diferentes entre sí, ¿correcto? Y por eso es que vamos a mencionar acá el interlocutor es aquella persona que se expresa en un sentido, ¿correcto? Es aquella persona que se expresa en un sentido. Y en cambio, tienen ustedes otra condición que se llama el canal de comunicación, que puede ser, como ya hemos visto, de diferentes condiciones y maneras, y finalmente vamos a tener en la otra parte a otro interlocutor que probablemente tenga otras condiciones. Interlocutor. ¿Por qué? Porque ese interlocutor eventualmente puede tener una condición pasiva. Esto es solamente la recepción del documento. Ejemplo, vayan a comprar cualquier producto en cualquier tienda. Es más, si ustedes ya ven el precio de un producto, no necesitan ni siquiera preguntar. Sencillamente dicen, por favor, la Coca-Cola, y si está a 5 soles, con la moneda de 5 soles, y probablemente el vendedor ni siquiera tenga necesidad de expresarles algo. ¿Correcto? Y es igual en el ámbito jurídico y es igual en el ámbito formal, administrativo y jurisdiccional. La comunicación es en forma equivalente entre ambos elementos, ¿correcto? Por eso que el factor que se tiene que tomar en cuenta en complemento, y es lo que vamos a detallar a continuación, es sumamente particular. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar, ¿qué cosa? Elementos de naturaleza argumentativa. ¿Por qué? Porque, señores, no basta con las intenciones, no basta con la sola comunicación. Se tiene que tener una comunicación argumentativa a efectos de poder validar diferentes condiciones. ¿Qué es lo que se busca? Se busca, en primer término, ¿qué cosa? Vincular y coordinar diferentes factores, como por ejemplo, el contenido de la información, ¿correcto?
la oportunidad de la información. ¿Recuerdan el contexto que habíamos detallado del contrato de alquiler? Imagínense que estamos 30 de enero y todavía no han salido los inquilinos. Eventualmente, si nosotros nos comunicamos de forma oral, los inquilinos podrían decir, señores, nosotros pactamos oralmente la extensión del contrato de alquiler y tendríamos que demostrar nosotros, a pesar de ser los dueños, o eventualmente los asesores de la persona que ha alquilado, que en realidad ellos están mal. Y esto nos permite indicar que tenemos que ser bastante claros, ¿correcto? Entonces, a ver, acá la redacción del teclado está un poquito mal. La oportunidad de la información. ¿Y esto por qué? Porque los plazos tienen que ser respetados, ¿correcto? Y finalmente, el elemento material, complementar la información derivada de los hechos con respecto de los fundamentos legales. Eso es absolutamente básico. Si es que no logramos ejecutar estas acciones, estas condiciones, podemos tener un pésimo resultado. Y eso es absolutamente negativo, ¿correcto? Y en segundo término, que también está complementado en forma interna, ¿cuál es? El argumento, la presentación de la fundamentación argumentativa cómo se debe fundamentar, principalmente nos exige encontrar diferentes elementos como para poder expresar esta condición. ¿Correcto? Señores, algunas referencias, algunos tips para poder ser no solamente argumentativamente muy claro, sino que además ser contundente. Señores, la información debe ser clara y directa. Señores, si yo estoy acreditando que al 30 de enero mis inquilinos todavía no han salido, correcto, del inmueble, yo presento un escrito, por ejemplo, de desalojo ante el Poder Judicial o eventualmente una carta notarial para exigirles el retiro de mi inmueble o del inmueble de mi vecino, podría yo indicar alguna referencia, por ejemplo, a algún contexto personal, particular, social, familiar de las partes? No, no tiene nada que ver. Tengo que indicar, señores, con fecha tal se firmó un contrato entre mi persona o mi cliente y tal individuo. Desde la fecha tal hasta la fecha tal, el contrato ha tenido una vigencia y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Con fecha tal, se le comunicó que ya estaba por vencerse el plazo del contrato y en cuarto término, señores, vencido ya el contexto de la información, estamos ante una referencia que eventualmente nos exige indicar que estamos fuera de plazo. Entonces, lo que se busca detallar es totalmente algo distinto. No se tiene que decir cualquier elemento, se tiene que ser muy claro, ¿correcto? Segundo, señores, la información requiere ser precisa. Por ejemplo, si yo estoy detallando un contrato de alquiler, yo solamente hago alusión de que las partes hemos celebrado un acuerdo donde entonces yo podría acreditar mi fundamentación totalmente importante a mi efecto legal. No tendría sentido. Por ello es que es muy importante detallar estas condiciones, ¿correcto? Señores, tercer elemento, siempre se debe demostrar una posición, como generalmente con el uso de elementos probatorios. Por ejemplo, en el ejemplo del alquiler que les estoy haciendo mención, ante una demanda, eventualmente ante el Poder Judicial, que presentaré la copia del documento de contrato.
Es más, una copia que eventualmente tenga un valor notarial en la cual se ha acreditado qué cosa, Eh, este, la vigencia del contrato y las condiciones que vinculan a las partes en cuanto al contrato de alquiler. Es más, otro elemento probatorio serían qué cosa, los recibos de la SUNAT por el pago del impuesto a la renta en segunda categoría por el alquiler. Es cierto, en el país no todos hacen eso, pero recuérdese que en casos extremos, como en un desalojo, estos elementos ayudan a confirmar la validez de la defensa de una parte, ¿correcto? La informalidad en nuestro país es uno de los grandes defectos que tenemos, pero que eventualmente en esta oportunidad nos exigen hacer formales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se debe fundamentar, señores? Se debe presentar los elementos a ser evaluados bajo un contenido técnico, generalmente expuesto bajo el apoyo teórico de una bibliografía, un elemento que los abogados no suelen emplear con la contundencia necesaria porque hay cosas muy sencillas, ¿correcto? Pero eventualmente no, una bibliografía no implica un libro, una bibliografía no implica una condición trivial. Una bibliografía puede contener como un elemento probatorio además, cosa el contenido de una decisión judicial o eventualmente el contenido de una referencia jurisprudencial quizás sumamente vinculante con nuestro caso, como por ejemplo un pleno casatorio o eventualmente la condición que desarrolle una referencia directa a mi caso. Entonces, normalmente no solemos presentar muchos elementos dogmáticos, muchos elementos teóricos, porque asumimos que la información legal es suficiente. Pero aunque parezca increíble, la presentación de estos elementos ayudan a materializar una mejor fundamentación en los escritos. ¿Correcto? Entonces, señores, vean que en el desarrollo de toda esta exposición estamos yendo de una explicación general a una redacción un poco más particular. ¿Correcto? Entonces, cuando ya estamos en el ámbito administrativo, contencioso administrativo, o estamos en el ámbito jurisdiccional, tenemos que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que van a haber condiciones sobre las cuales vamos a poder detallar el contenido de un documento. Entonces, el contenido de un documento puede tener condiciones y características totalmente diferenciadas, ¿correcto? Una cosa muy distinta es la información contenida en un documento, en un trámite contencioso administrativo, ¿correcto? Y otra muy distinta, ¿qué cosa? Una información contenida en un documento que se emplee en el desarrollo de un proceso judicial. Son elementos totalmente distintos, pero que guardan una vinculación bastante sencilla, una vinculación bastante relacionada entre sí y que nos permite sustentar los siguientes elementos. Señores, van a haber algunas características y algunas condiciones que van a resultar sumamente importantes, ¿correcto? En primer término, señores, siempre tengan en cuenta estas premisas. Siempre. El primero de ellos, señores, tengan en cuenta el plazo legal para la ejecución de un escrito. No solamente ante la administración pública, sino también ante el Poder Judicial, ¿correcto? Eventualmente, si están ante un proceso judicial y el plazo se venció, averigüen por qué se venció. Porque muchas veces, más por desinformación de las personas a las cuales estamos por atender en un servicio legal, no llegan a entender la importancia de ese plazo. Entonces, muchas veces se les dice, pero señora, señor,
¿Por qué no se comunicó de manera inmediata? Porque mucha gente en su condición de pensamiento que no es legal, pueden asumir que eventualmente una controversia de naturaleza legal puede ser solucionada directamente por las partes, ¿correcto? Entonces, a veces no asumen el alcance de un contenido, de una documentación legal. Y esto es absolutamente importante. No tanto por una condición de ignorancia, no tanto por una condición de mala fe, no tanto por una condición absolutamente contraria a los parámetros de comportamiento diligente o de buena fe. No, es una cuestión principalmente porque no le dan la importancia suficiente a estas condiciones, ¿correcto? Por ejemplo, señores, hay muchas personas de tercera edad que ejecutan actividades comerciales, a veces en sus propios domicilios, y que la SUNAT no toma en cuenta esto, y a veces la SUNAT les exige presenten sus estados contables, presenten su inscripción a nivel de RUC, presenten eventualmente una declaración jurada de que pagan impuestos a la renta. Y estas personas no toman muy en cuenta la información que legalmente, que válidamente, que temporalmente ha sido administrada y no ha tenido resultados. Que no ha tenido resultados. Por lo tanto, esto es absolutamente importante, ¿correcto? Entonces, si ustedes observan que esas personas no han cumplido con el plazo, pero que eventualmente se responde a una condición que pudiera apelar a la comprensión del juez o de la instancia administrativa, recuérdese que las instancias judiciales y las instancias contenciosas pueden tomar en cuenta su documento, su escrito, para efectos de la continuidad del trámite. Y lo consideran, ¿correcto? A destiempo lo tienen que indicar, pero que eventualmente puede tener. Por ejemplo, en la defensa legal en un proceso. A pesar de que ya se venció el plazo, eventualmente los jueces admiten la participación procesal, pero evidentemente con las condiciones negativas de no haber cumplido o acatado los plazos. Correcto, no significa que vuelvan a tener igualdad de armas, significa que el trámite continúa, se ha saneado, pero no necesariamente a favor de quien actuó de manera no diligente, de manera displicente o eventualmente inducida por una condición ajena a su comprensión. ¿Correcto? Esto es totalmente distinto. Muy bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el contenido del plazo legal, ¿correcto? En segundo término, señores, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que tener en cuenta, ¿qué cosa? El contenido del documento a ser ejecutado, principalmente por un tema de la especialidad y de la información que se pudiere generar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una cosa muy distinta es presentar una denuncia en un contenido penal ante el Ministerio Público o eventualmente ante la Policía Nacional, que por ejemplo el escrito a nivel de un contenido de carta notarial para la ejecución de un desalojo. Son elementos totalmente distintos, ¿correcto? En tercer lugar, señores, ¿qué es lo que se tiene que enfatizar como para poder demostrar nuestra condición de redacción de un documento? ¿Correcto? Se tiene que tener en cuenta a quién va a ser dirigido el documento. Se tiene que tener en cuenta al sujeto al cual se dirige la información. Insisto, este sujeto puede ser puede ser un tercero, puede ser una persona con la cual se tiene una relación jurídica y eventualmente puede ser el propio Estado, ¿correcto? Puede ser el propio Estado. Entonces se tiene que tomar muy en cuenta el contexto en el cual se tiene que informar. En cuarto nivel, a ver, vamos a ponerlo por acá. En cuarto nivel, señores, se tiene que cumplir con las
formalidades del procedimiento contencioso administrativo o del proceso judicial. En forma general, ¿correcto? Ejemplo, señores. Manuel Bermúdez es demandado porque representa al señor Juan Pérez, ¿correcto?, de un proceso, por ejemplo, de desalojo. Entonces yo me puedo presentar y le digo, señor Juan Pérez, usted ha sido denunciado. Pregunta, ¿usted alquila algún bien? No. ¿Usted está residiendo en un bien y alquilado? No. ¿Usted eventualmente es el propietario de algo que ha sido alquilado a alguna persona? No. Entonces, ¿me podría dar sus datos completos? Ah, yo soy Juan Pérez Torres. Y en la demanda me sale Juan Pérez, de repente, Aguirre. Yo tengo que tener la información suficiente como para poder comunicarme no solamente con el cliente, sino también con las entidades con las cuales voy a tener una coordinación y una comunicación formal, ¿correcto? El contenido de la documentación tiene que ser no solamente bien precisada, sino tiene que ser tramitada conforme el procedimiento, ¿correcto? Por ejemplo, señores, la SUNAT le requiere a mi cliente comunicar sus estados contables. Eventualmente yo no voy a ir a la SUNAT, ya, a la SUNAT que ejecuta, por ejemplo, no sé, pues, información a los ciudadanos, en una de las casetas que tiene en cualquier ciudad y decirle, recíbanme el procedimiento, el documento ante el procedimiento que me ha exigido la SUNAT. No van a decir, no, preséntelo en tal sitio, preséntelo formalmente en mesa de partes de tal oficina para iniciar la continuidad de trámite. ¿Correcto? Si yo me tarqueo y digo, no señorita, usted trabaja en la SUNAT, ahí está su letrero, es más, está con el uniforme de la SUNAT, recepciónenme, va a ser absolutamente innecesaria. ¿Qué cosa? Mi posición. Y puedo generar un defecto totalmente negativo ante mi cliente. Y eso sucede a veces en el ámbito judicial, ¿correcto? Principalmente por vencimiento de plazos, principalmente porque no se tomó en cuenta a quién se está dirigiendo el efecto. Por ejemplo, una de las condiciones que suele ser muy gráficas en este sentido. Señor juez, presento la demanda por desalojo a favor de mi cliente Juan Pérez. Y yo no sé a quién va dirigida ese documento, porque se presenta en esa parte. Y puede ser un magistrado varón, como puede ser un magistrado mujer, ¿correcto? Y si bien es cierto, esto no tiene mucha incidencia, el demandado ya va a saber quién es el juez que le notifica la demanda que yo acabo de hacer, ¿correcto? Y ese juez pues, ya va a estar totalmente identificado con nombres, apellidos y cargo y rango, ¿correcto? Entonces, esa persona, si sabe que es una dama, no tiene por qué escribirle señor juez, porque evidentemente ya hay una especie de condición trivial en cuanto al documento. Y esto, aunque parezca increíble, suele ser mal visto por los jueces y por los fiscales, porque finalmente no se toma en cuenta el contenido particular de lo que se está evaluando, ni quienes están interviniendo en la evaluación de esa controversia. Una cuestión de respeto, es una cuestión de tino y además es una cuestión inclusive de quedar correctamente bien ante la persona que finalmente va a decidir sobre nuestros derechos y sobre nuestras obligaciones. Por lo tanto, no podemos ser tan irracionales en este sentido. Es como, por ejemplo, ir a una Corte Suprema y eventualmente presentar un escrito e indicar, señor juez, resuelva así. Momentito, usted está ante la Corte Suprema, por lo tanto se tiene que dirigir, no a un juez, se tiene que dirigir a 5 jueces sobre la base de un formato totalmente diferente, porque casación y eventualmente proceso judicial son totalmente distintos, ¿correcto? El informe oral ante una casación, ante la Corte Suprema, es totalmente distinto al que se ejecuta en el desarrollo de un procedimiento o de un proceso ordinario, es totalmente distinto, muy diferente además es el que se desarrolla en el ámbito del Tribunal Constitucional, ¿correcto? ¿Y por qué?
Porque normalmente son instancias diferentes. Una cosa es el proceso ordinario, basado principalmente en Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, y otra cosa muy distinta es el proceso constitucional, que si bien es cierto, también se ejecuta en el ámbito del Poder Judicial, normalmente también se puede ver en el ámbito del Tribunal Constitucional, porque el Código Procesal Constitucional aplicable a las dos vías jurisdiccionales se aplica de modo diferenciado en ambas instancias. ¿Por qué? Porque el procedimiento es distinto, ¿correcto? Recuérdese, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, el proceso en el ámbito de una inconstitucionalidad es una única instancia. En un amparo es también una única oportunidad, y no es que sean varias instancias. Sucede que en el Poder Judicial ya existió un pronunciamiento en primera instancia y segunda instancia, y el Tribunal Constitucional actúa como una etapa final. Por lo tanto, son elementos que resultan ser muy vinculantes en la presentación de documentos, en la presentación de escritos, en cuanto al contenido de la información, tanto en los hechos, tanto en los elementos probatorios, como también en los elementos de argumentación que puedan unir estos fundamentos y eventualmente se genere, ¿qué cosa? La necesidad de una mayor y mejor calidad de información en un documento ante la persona o la institución a la cual nos queremos dirigir. Recuerden, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que ha expuesto en un documento. Y lo que se expone en el documento es el que tiene un valor formal. Por lo tanto, completar esa información resulta sumamente interesante, resulta sumamente valioso, resulta sumamente vinculante con la actividad profesional de una persona que eventualmente procura esmerarse y procura responder a las exigencias del caso. ¿Correcto? Señores, eventualmente tomando en cuenta la exposición, quedo a las preguntas que pudieran hacerme, encantado de poder colaborar. Si es que hubieran algunas preguntas, encantado. No Doctor habría César, ningún... sí, doctor, el doctor César ha levantado la mano. ¿Puede hacer su pregunta, por favor? Sí, sí. Aló, ¿me escucha, profesor? Con todo gusto, señor. Sí, profesor, muy buenas tardes. Le habla un estudiante de Derecho. Bueno, profesor, de lo que he estado escuchando, bueno, la verdad, sinceramente, no he logrado entender nada, doctor. Solamente puro lo que una exposición, pero bueno, eh, yo pensaba que era otra exposición, otra forma. Y cómo, bueno, no, yo pensaba que era tal vez otro sentido la exposición, pero bueno. Mi pregunta es, eh, ¿qué técnicas de escritos tenga usted que haya tenido más satisfactorias en su experiencia como abogado o, bueno, gracias, o como profesor? A ver, no me corte, no me corte, por favor. Cuando usted me dice qué técnicas necesitas emplear, yo te pregunto, en primer lugar, ¿qué quieres hacer? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Qué documentación vas a preparar? ¿Un documento académico? ¿O eventualmente un documento profesional? ¿Eventualmente alguna información adicional? Porque o estás considerando que todos los escritos o que todos los documentos son iguales, o estás considerando que eventualmente todo se maneja en el mismo sentido, en el mismo nivel y con la misma dimensión. Porque si has comenzado indicando que no has entendido nada y que eventualmente pensabas que era otro el sentido de esta comunicación, de esta exposición, me gustaría saber qué pensabas, porque si estás considerando que cualquier escrito se puede hacer de cualquier manera, como que de alguna manera creo que de repente tenías la proyección de otro resultado, ¿no? Claro, sí. O sea, me refiero, digamos, yo pensaba que usted iba a exponer, digamos, como cómo se hace una apelación, el petitorio, una casación, cómo hacer un recurso de casación, un recurso de revisión de un recurso de revisión de una sentencia, primera, segunda instancia, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo Pero hacerlo? ¿No? que Bueno, estamos haciendo gracias. una especie de taller. La idea es avanzar a eso.
Una segunda etapa, una tercera etapa es justamente llegar a eso. Es más, recuerde que en la pizarra, en la segunda diapositiva en forma específica, se hizo la mención a ello. Y se dijo, ojo señores, no todos los escritos que normalmente se desarrollan desde la perspectiva de un abogado no son iguales. Una cosa es un escrito, una documentación, por ejemplo, en una práctica preprofesional ante privados, y otra cosa muy distinta es en el ámbito procesal, y otra muy distinta es en el ámbito de la investigación. Entonces, cuando usted me dice, yo pensé que se debía hacer una especie de demanda, apelación, impugnación, recurso de casación, claro que sí, pero para hacer esa información se necesita un taller específicamente en eso. Y eventualmente el título del taller se hubiera tratado, ¿qué cosa? Taller de redacción en redacción de demandas, en redacción de elementos impugnativos, eventualmente taller de redacción de ¿qué cosa? De fundamentaciones ante el Ministerio Público, Policía Nacional, o eventualmente taller de redacción de recursos de casación, porque el título ya dirige a ese sentido. Evidentemente estamos iniciando. La idea de CEFOCAP es proyectar más de estas actividades, evidentemente vinculándolo con el título, pero esta es una primera introducción. Estamos literalmente la primera semana de enero, entonces se necesita comenzar de a pocos. ¿Correcto? Por eso es que ni siquiera analicé el contenido de una investigación académica, porque evidentemente no todos están en el mismo nivel de proyección. Por ejemplo, hay muchísimos magistrados, hay muchísimos abogados que necesitan, por ejemplo, redactar una tesis, que necesitan redactar eventualmente monografías o ensayos para sus trabajos. Y el nivel de redacción, evidentemente, para esos contenidos es otro. No podemos trabajarlo en 1 hora y media en este sentido, ¿no? Entonces, eventualmente creo que la idea es ir en pasos y principalmente vinculando el contenido de esta redacción sobre la base de la producción de los títulos de cada actividad, evidentemente. ¿Sí? Sí, sí, profesor, sí lo entendí. Sí, No, entonces, encantado. claro, voy a hacerlo, claro, por un sentido más generalizado, más genérico, y tal vez voy a hacer un sentido más Yes. específico, ¿verdad? Claro, Así. sí, tal vez Yo coincido con usted. con el Yo tema. coincido con Gracias, usted. gracias. Yo le doy toda la razón del mundo y le digo, si se necesita, pues, porque a veces, por ejemplo, hay recursos de impugnación en cualquier instancia en las cuales no se fundamenta nada. Y eventualmente se llega a presentar una apelación por una apelación. No, que yo me opongo. Bueno, ¿cuál es el nivel de fundamentación? ¿Cuál es el nivel de la acreditación de los elementos normativos que amparan esa condición de oposición a una decisión judicial? Porque recuérdese que una impugnación está generando ¿qué cosa? Una condición que no ha generado cosa juzgada. Y esto puede perjudicar a otra parte. Eventualmente una acción maliciosa, una acción temeraria, está dilatando el proceso por el solo hecho de no querer cumplir y por el solo hecho de apelar, ¿qué cosa? A principios de carácter constitucional y procesal como doble instancia o eventualmente la presunción de inocencia en el caso sea penal. Pero evidentemente se tiene que ir de paso a paso, porque los tiempos tampoco son tan generosos como para abordar tantos temas, ¿no? Ya pasó, muchas gracias, gracias. Disculpa. Encantado. Si alguno de los participantes tiene más preguntas que hacer, puede levantar la mano, encender su micrófono y hacerla, o también pueden utilizar el chat para hacer su respectiva pregunta. De no ser así, doctor, creo que podemos continuar o ya. No pensé que íbamos a tener una buena sesión de preguntas, ¿no? Exacto. Bien, estimados participantes, si desean, como se les mencionó, hacer algunas consultas específicas respecto a algún tema que tal vez no entendieron o quisieran saber más, pueden hacerlo en estos momentos, por favor. El doctor Nick Ramos, ¿podría encender su micrófono y hacer la pregunta, por favor? Doctor, muy buenas noches. Les saludo acá desde Francia. Hey, mucho gusto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me parece muy importante la base con la que usted está empezando todo este tema. Bueno,
Primero, atentamente quiero saludarlo. Me parece muy específico y muy detallado lo que usted está haciendo, me parece bien. Creo que a todos los doctores principiantes y avanzados que están llevando este curso, tomen la mínima atención debida porque lo que dice el doctor es cierto. Una palabra, una coma, un punto cambia cualquier sentido de la palabra. Así que tengamos mucho cuidado en no ir a pasos agigantados. En el tema de las leyes hay que ser muy minuciosos y tener en cuenta de que, mira, acá las leyes, acá en Francia, por decir, cambian muchas cosas, acá no hay que me equivoqué, señores, que voy a hacer una apelación de esta manera, no. Si tú diste el primer pensamiento, la primera idea, eso es lo que ellos van a interpretar y debajo de eso vas a ser juzgado. Entonces, esas cosas en el Perú se dan, pero hay que tener Sí. mucho cuidado y hay que tener la suficiente paciencia y creo que el doctor está siendo muy detallado y eso me parece excelente para todos los estudiantes de primer nivel, de primer año, primer ciclo o como lo llamen en el Perú, de que sean bien detallosos, porque eso les va a tener muchas consecuencias si están apresurando y muchas cosas buenas si ellos están expresando realmente lo que dice. Doctor, les saludo desde acá y adelante y compañeros que todos están en clases, la suerte para ustedes. Bendiciones. Muy agradecido por su opinión. Y permítame decirle una cosa, dado que está en Francia. Es más, recuérdese, los escritos nosotros los estamos asumiendo en un único idioma, en castellano. En el caso de usted, el problema se agudiza porque se tiene que trasladar del castellano a un segundo idioma, que es el francés, y no siempre tiene las mismas connotaciones y no siempre tienen el mismo contenido teórico o eventualmente referencial al que queremos acudir. Es bastante complicado. Yo tengo bastantes amigos que han estudiado en Francia y me dicen de que, bueno, el francés tiene otra lógica, tiene otro sentido, y no tanto por el tema formal del trámite, sino porque a veces lo que en castellano se quiso decir, en francés puede tener otro contenido. Y es más, no solamente el mismo contenido, puede de repente tener varios. Y esto es sumamente especial porque, por ejemplo, para el caso peruano, esto se aplica generalmente con personas que tienen una educación vernacular o eventualmente son personas de tercera edad que manejan solamente el idioma o quechua o aymara o un idioma amazónico y que no siempre van a tener, ¿qué cosa? La misma comunicación lingüística con su abogado, ¿correcto? Es más, hasta hace muy poco, por temas de derechos lingüísticos, los abogados que hacían defensa legal de personas indígenas pensaban que el quechua y el aymara eran lo mismo y pensaban que de repente el aguajú o de repente el conibo o de repente el chipibo eran exactamente lo mismo. Entonces usted tenía a un indígena chipibo haciendo de intérprete de una persona que de repente hablaba otro idioma. Y los medios oficiales del sistema judicial no entendían esta diferenciación. Y era muy especial y complicado demostrar que es literalmente lo mismo que poner a un francés para que sirva de traductor eventualmente a un chino, ¿correcto? O a un francés para que exponga eventualmente, ¿qué cosa? La defensa de un alemán. Son elementos diferenciados y esto se agudiza un poco más. Eso, por ejemplo, cuando es importante detallar en la tercera etapa de los elementos de redacción de un escrito. Por ejemplo, señor, en la redacción de documentos a nivel técnico, a nivel de artículos científicos o a nivel de tesis. Y evidentemente, si usted está estudiando en Francia, ya le han indicado eso, porque la información que usted tenga que elaborar, por ejemplo, en un curso de posgrado, en una maestría, en un doctorado o eventualmente en algún escrito legal, tiene que tener en cuenta qué cosa, que lo que usted está expresando en un documento va a ser vinculante. Y un error o un elemento que genere una amplitud de interpretación podría serle perjudicial si es que no ha sido muy preciso. Entonces, vean que estas comunicaciones en el ámbito lingüístico requieren sencillez, requieren claridad, requieren una dirección y un sentido de objetivo final. Entonces, yo le agradezco mucho esa oportunidad de intervención porque permite ampliar un poquito más este patrón de referencia, evidentemente inicial, preliminar y ojalá que esto pueda continuar a lo largo del año porque
evidentemente estos temas de capacitación son necesarios, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, doctor, creo que a todos los estudiantes les ha quedado claro las clases del día de hoy. En el chat están agradeciendo su excelente Sí, estoy ponencia, leyendo. doctor. Muchísimas gracias. Así es. Creo que de esta manera concluiríamos, doctor, la clase de hoy. Muy amables. Y Muchísimas que gracias. bueno, todos tengan un excelente y muy buen año. Muchísimas gracias, doctor. Agradecer también a los participantes por la disponibilidad de tiempo. Gracias, doctor. Buenas noches.